Buenas tardes, ingeniero. Soy Wilson Timbe y este es mi segundo avance sobre el proyecto final de la materia de electrónica analógica y digital. Bueno, como habíamos hablado en el primer avance, yo le mostré alternativas de diseño que podríamos utilizar en nuestro vehículo. Bueno, en este avance le voy a decir cuál es el modelo fijo que vamos a utilizar y vamos a construir y, las dimensiones que vamos a utilizar y como una ayuda para realizar estas dimensiones. Bueno, como primero podemos ver aquí, este es nuestro modelo ya escogido, el que vamos a construir. Bueno, en este modelo no es exactamente el igual, sino hay que hacer unas pequeñas modificaciones, como por ejemplo en este modelo no tiene lo que son los pedales, entonces nosotros incorporaríamos lo que son los pedales. También nuestro modelo sería más largo y ancho. Bueno, lo que es en el dimensionamiento del vehículo, tenemos factores que afectan las medidas del vehículo. Este ya sea el número de pasajeros. Bueno, en nuestro caso hemos decidido hacer de un solo pasajero, que reduciría el tamaño del vehículo. La altura del conductor, bueno, para esto ocupamos lo que es la talla promedio aquí en la ciudad de Cuenca, que es de 1,70 m. Lo que es el espacio para los componentes como son el motor eléctrico, la batería, lo que es el cableado de la parte eléctrica, la parte electrónica, lo que también afecta al dimensionamiento del vehículo, lo que es el mecanismo de transmisión, dirección, frenos, etcétera. Por ejemplo, los pedales en este caso ocuparían más espacio, por lo que deberíamos hacer más largo y un poco más ancho lo que es el dimensionamiento de la base del vehículo, o también llamado chasis. En lo que es la principal ventaja de las dimensiones del vehículo es lo que para ese proyecto no se ha dado dimensiones mínimas ni máximas, entonces lo cual el vehículo no tiene restricciones, que es una buena ventaja. En cambio, las desventajas es que si es que no se sabe dimensionar bien un vehículo, este podría ser costos, ya que el material sería excesivo si es que utilizamos un dimensionamiento muy amplio, lo que afectaría el peso y por lo ende afectaría lo que es el rendimiento y la velocidad del vehículo. Bueno, para tener las medidas del vehículo, una buena dimensionamiento del vehículo, vamos a ayudarnos de una plantilla. Esta consiste en puede ser realizada en cartón o madera o en cualquier tipo de material que tenga unas medidas, en la cual nosotros simularemos la base o chasis del vehículo, y en la cual nosotros nos colocaríamos ahí y veríamos qué medidas vamos a utilizar y dónde podríamos colocar cada componente. En lo que es el motor y la batería, nosotros estamos pensando en incorporar lo que es estos dos componentes debajo del asiento, ya que esto mejoraría a no hacerle al vehículo más largo y más ancho, pues lo que sí afectaría es en la altura del asiento del vehículo. Bueno, como primer paso para el dimensionamiento, como podemos ver, tenemos un pedazo de cartón, se podría decir así, o plantilla, en la cual nos hemos incorporado para ver cuáles las medidas que pueden abarcar exactamente el tamaño del conductor, lo que es el asiento y la dirección en este caso. Como puedo ver, solo hicimos un tipo de boceto de cartón para ver cuáles serían las medidas correctas. Aquí podemos ver una vista superior en lo que se vería el ancho del boceto. Bueno, una vez ya hecho esto, podemos ya interpretar cuáles serían las medidas adecuadas para nuestra base del vehículo, o chasis también como es conocido. Aquí podemos ver que hemos hecho una plantilla en la cual tenemos está en escala de centímetros. Aquí podemos ver que tenemos 100 centímetros de ancho, lo que vendría a ser 1 metro, y tenemos 160 de largo, que vendría a ser 1,60 m. Que bueno, cabe recalcar que esta distancia de largo es la distancia que existiría entre los ejes, o sea el eje delantero y el eje posterior, sería de 1,60 m.
Una vez hecha esta plantilla, realizámoslo como desde la base de la medición del dimensionamiento del asiento. Como podemos ver, aquí esto representa lo que ocuparía el asiento en lo que es largo y ancho. Aquí podemos ver que el asiento empezaría prácticamente aproximadamente a los 30 centímetros desde el eje posterior, lo cual el asiento tendría unos 40 centímetros de ancho y unos 30 centímetros de largo. Este es el espacio que ocuparía nuestro asiento, y como dije anteriormente, debajo de este se instalaría lo que es el motor y la batería. Entonces, por ende, debe haber un espacio, una distancia entre el chasis y el asiento. Como podemos ver en esta imagen, yo he puesto una silla para simular que es el asiento, y esta altura sería la que vamos a poner nosotros, que en este caso la medida de lo que es el motor y la medida de las baterías. Lo que es el motor tendría una altura de 14 centímetros y la de la batería sería la medida de 6.4. Entonces hemos decidido coger la distancia de la base al asiento, una medida de 25 centímetros, para debajo de ella colocar dichos componentes que había mencionado. Entonces, una vez realizada ya la plantilla y otra vez colocándolos sobre ella, podemos ver más claramente cuáles serían las medidas del vehículo y dónde estaría cada uno de los componentes. Por ejemplo, aquí iría lo que son los pedales. Como podemos ver en la imagen, tendríamos una distancia desde el eje posterior a los pedales 120 centímetros o 1,20 m. O medida desde el eje delantero tendríamos una distancia de 40 centímetros. Esto nos ayuda lo que es en la construcción. Ya podríamos tener una idea de dónde van las cosas y tener ya dimensionado cómo vamos a hacerlo y dejar los espacios correctos para implementarlo después. Como podemos ver en la siguiente imagen, también podemos tener las medidas de lo que es la dirección o la columna de la dirección o barra de dirección. Como podemos ver también en la plantilla, nos ayuda mucho. Tenemos una distancia X y una distancia Y, y con estas dos distancias podríamos calcular lo que es el ángulo que debería tener nuestra barra para una mejor conducción. Entonces, como en nuestra columna de dirección va acoplada a lo que es encima del eje delantero, no va exactamente, pasa por encima, pero no va exactamente con el eje, sino va unos 5 centímetros máximo de distancia de separación a la parte frontal. Entonces nuestra distancia X, como podemos ver aquí, llegaría hasta acá, entonces nos daría una distancia de 105 centímetros. En lo que es la distancia Y, como no podemos observar con la plantilla, hemos decidido medirla perpendicularmente con un flexómetro. Entonces esta medida del flexómetro nos da una medida de 65 centímetros. Entonces, aplicando Pitágoras, podemos calcular el ángulo en la cual debería estar acoplada la barra. Entonces, como teníamos nuestra distancia X, que es 105 centímetros, y nuestra distancia Y, aplicando lo que es una tangente, tendríamos que la tangente del ángulo es la distancia Y sobre la distancia X. Despejando lo que es el ángulo, tendríamos que la tangente inversa de la distancia Y sobre X nos daría lo que es el ángulo. Entonces, haciendo la resolución de esta ecuación, nos queda que el ángulo debería ser de 31,76 grados, que aproximadamente es 32 grados. Entonces esto nos ayuda mucho también para que no cometamos errores de colocar la columna muy abajo o muy arriba y no pueda ser manejable, porque si ponemos la columna muy abajo, podemos hacer que el volante nos choque contra las rodillas, las piernas, o simplemente no pueda girar. Entonces es una buena ayuda lo que es el dimensionamiento con estas medidas.
Y como por último punto, el volante. Como ya teníamos medidos dónde va a estar el volante, dónde va a estar aproximadamente nuestros pies y los pedales, entonces ya teniendo una idea de dónde va a estar situado cada uno de aquellos elementos, los pedales, la columna y sobre todo nuestro cuerpo, nuestros pies, tenemos una idea de cuánto espacio nos puede quedar para poder girar el volante. Entonces para tener una mejor facilidad de girar el volante hemos pues, puesto una medida que es de 20 centímetros, de 20 centímetros a 25 centímetros de diámetro, que es lo que debería tener nuestro volante para poder girar de una mejor manera. Bueno, esto sería todo lo que es mi segundo avance sobre el dimensionamiento de lo que es la base del vehículo o chasis y sus diferentes componentes. Gracias.